Bueno, mirá dónde estamos, llegamos. Estas son las cuevas del faldeo. ¡Ay, está fría el agua! Y es así, así como lo ven. Mirá, el agua viene acá, sale de esta cueva y se mete en la otra. ¿Eh? ¡Julio! Mirá lo que es este lugar. ¿Y dónde estamos? ¿Y cómo se llega? Bueno, tenés que llegar hasta acá, hasta el parador. Hablar con Julio. ¡Ya te voy a indicar! ¡Qué locura! ¿De dónde viene esta agua? No se sabe. Si ya te cansaste de todo y querés pasar un día, unas vacaciones en este parador de campo, mira, acá tenés la mejor opción. En el medio de las sierras, ambiente natural, totalmente campestre, desayuno de campo. Julio, ¿cómo andás? Acá tenemos chivitos, cabritos, asado, mermelada de campo, puedes traer la carpa, el camper, tiene un dormi si querés quedarte, pasar acá. Vení que te muestro estas vacaciones campestres. Bueno, mirá, ¿a qué hora comemos, Julio? Y esto lo comemos a las 2 de la tarde. Vamos todavía, ¿cuánto pesa ese? Este pesa 6 kilos. Escúchame, si me lo quiero llevar para Navidad, ¿cuánto vale el...? Y esto también 7.000 pesos, más o menos, un chivito así. Más o menos 1000 pesos el kilo. Más o menos, sí, un poquito ¿Eh? más, un poquito menos, por ahí anda. Bueno, voy a dejar en descripciones el teléfono de Julio, por si quieren consultarlo, solamente para que lo consulten, ¿sí? Vamos ahora a las cuevas de Kiara, ¿me dijiste? Sí, ahí vamos a ir a las cuevas. Dale, vamos. Y antes, cuando no había heladera, se dejaban acá las carnes, los embutidos, algunos chorizos para que no le agarren la mosca. Y mira, esta es la famosa cocina leña. Buenísimo. En este lugar podés venir con carpas. Ahora le vamos a preguntar a Julio el precio. Y si no tenés un dormis, mirá, espectacular. Mirá lo que es esto. Y tenés para quedarte aquí. Cuántas plantas frutales que hay. Tenemos acá naranja. De acá sacamos dulce de naranja. Peras al vino. Ya le vamos a decir que nos haga también. Moras. Y damascos. ¡Oh! ¿Qué más querés? Paseitos. Tunas también, por si te hacen falta. Vamos a subir allá. ¿Qué tenemos acá, Julio? Bueno, acá te encorré con los chivitos que te mostraba allá Vamos. en casa. ¡Callate vos! ¡Oh, mirá la cantidad! ¡Che,
viejo, afanale un chivito. No, no puedo, me está mirando. Afanale uno, que se da cuenta. No puedo. Está Julio acá, ¿no ves? Bueno, cuando se vaya le robamos uno. Cállate. ¿En qué época maduran estas? Y esas, en realidad esas se las comen las cabras porque esa no es la penca de tuna. Ah. Es una penca que no tiene. ¿Y esta? ¿Esto qué es? Eso le decimos tomatito del campo. No se come. No. Bueno, mirá lo que te voy a contar. Este es el camino real del cura Brochero. Parte que ha quedado, obviamente en desuso, pero es el camino original. Camino trazado por el curita gaucho. Estos arroyitos que salen acá son todos de vertiente. O sea que el agua es totalmente potable. Mira el camino, ¿ves cómo es? Sigamos. Por acá andaba Brochero, que ahora es santo. Y ahora lo vemos caminando a Julio, así que vengamos dentro de unos años. Por ahí este viejo se hace, por lo menos cura. Pasando acá el romerillo, mirá. Mirá el... Decime si no, no me digan que no. No me digan que no. Curita gaucho, ¿por dónde anduviste? Y ojo que está el sendero original, Estamos transitando por el mismo lugar por donde transitaba el único santo de la República Argentina. ¿Qué me contás? Sandrita, ¿qué estás haciendo? Estoy poniendo la alumbre a los cueros para curtirlos. Bueno, hago el proceso que lo hago con harina, alumbre y sal. Y bueno, después le pongo acá, lo dueblo 3 días, después lo abro y después lo voy sobando y después lo dejo hecho una alfombra. ¿Cuánto tarda en secarse? Y como 2 días. 2 días. ¿Este de qué es? De cordero. Muy bien. Bueno, seguimos investigando. Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Sandra? Hola. Contanos, ¿qué estás haciendo? Curtiendo cueros de chivito. Ya vos. Acá tengo 2 más. A ver cómo se curte. La mezcla, bueno, le pongo alumbre, sal y harina y lo dejo 3 días. Sí. Después lo dueblo, después lo abro. Cuando ya tiene 3 días de alumbre lo abro y lo dejo que se seque y de ahí le voy pasando un tarro y después lo paso aquí en el alambre. A ver cómo lo pasás ahí. Lo agarro así. Mira, en la nunca había papa. visto yo esto. Mira qué interesante. Así. Para que quede más blandito, ¿no? Sí, el alambre te lo ablanda, te lo deja hecho un trapo. Y después así, de todas formas, hasta que se seque bien. Una vez que se seca bien, ya está. Después, bueno, le pasa la harina, le pasa un blog, le saca todo esto, que tiene que quedar bien lisito. Y después agarré y lo recorta y lo deja en una alfombra, queda re bonito. Muy buena lección. Muchas gracias. No, de nada. Más o menos, estamos a unos 6 kilómetros de la ruta de las altas cumbres. No vamos a hacer todo el trayecto hoy. Lo vamos a dejar para un siguiente video. Y vamos a buscar la piedra marcada. Sí, la piedra marcada. Por donde pasaba el cura con su comitiva. Y han dejado unas inscripciones, unos dibujos. Que hasta ahora no han sido filmados. Así que en el próximo video vamos a estar subiendo ese lugar. Julio, escúchame, ¿aquellos que son vertientes? Son vertientes que nacen acá nomás, a 200 metros. Nacen bien de abajo de la montaña y de abajo de las piedras. Y acá se forman arroyitos y bajan, afluentes que bajan el río Hondo. Esta agua, o sea, se puede consumir. Se puede consumir, sí. ¿Dónde estamos yendo ahora? Ahora vamos a unas cavernas ahí, a unas cuevas. Que ahí te vamos a mostrar qué pasa la vertiente por abajo de las cuevas. Perfecto, dale, vamos. Mirá dónde estábamos, en la cima del mundo. Allá abajo lo que vemos, Me falté.
Parador El Faldeo. Ahí vamos a ir a comer ahora un chivito a la mostaza. La mostaza, ¿sabés dónde viene la mostaza, no? ¿Qué es? ¿No es como la mayonesa que se prepara? Aceite y huevo. No, la mostaza, señores, viene de una planta que tiene el mismo nombre. Es un arbusto en realidad, proveniente de Italia, del Mediterráneo. Tiene unas semillitas blancas o negras y de ahí, después de una elaboración, sale el condimento que todos conocemos. Esto es espectacular, ¿o no? ¿Es maravilloso? Claro. Mirá las brujas. Hacían las pócimas con pata de cabra. Pero mirá lo que es este sendero. Mirá ahí. Estamos por sobre los cóndor, jote, carancho, todos juntos. Sigamos. Ha habido varias cuevas. Incluso ahora vamos a llegar a unas cuevas más grandes. Mirá si no es hermoso ese lugar. Esa piedrita ahí arriba parece suelta. Vamos a buscar unas cuevas más grandes. Las cuevas del Faldeo. Estas son las cuevas del Faldeo. ¿Hay dos? Hay dos. Hay dos cuevas. Aquí adentro, mirá cómo es. Tenés el río que se cuela por entre las piedras. Sale por acá abajo. A ver. Mira, Leandro. Mira lo que es este lugar. Más naturaleza no te puedo brindar. Creo que veo hasta el lecho de acá. ¡Vamos que vamos! ¡Ay, está fría el agua! Y es así, así como lo ven. Lo tenemos todo incluido en este mismo lugar. ¡Vamos! ¡Vamos que vamos! Vamos. Vamos que pase el chivo. Y pregúntame dónde estamos. Estamos dentro de una caverna o cueva. Mirá lo que es este lugar. No me digas que no. No me digas que no. Entrando por la jungla. Mira lo que es este lugar, por Dios. Ey, vos, nada. A vos, nada. Le voy a decir al chancho que es mi amigo. Escúchame. Chancha. Escúchame. Mírame que te estoy hablando. Suscríbete al canal. Paseos y destinos. Suscríbete. Vamos a hablar con el asador a ver cómo va. ¿Cómo anda, jefe? Acá estamos. Va queriendo. Ya. Vamos todavía. Falta poquito. Bueno, acá lo terminé de hacer yo porque el dueño me abandonó, me dejó a mí. Mirá,
Mirá, Julio, lo que te Bien, traje. ahí. ¿Eh? ¿Qué tal me Bien. salió? Uf, ¿se ve? ¿Qué tal? De bien. Estoy ya, ¿no? Vamos. Ahí, poner la carpita, tener el reparo de las piedras alrededor, dormís, desayunás, preparás el agua para el mate y tenés esta vista. No digo más nada, no digo más nada. Seguimos, mirá el lugar que tenemos acá. Hijo, me pinché un dedo, me sale sangre. Dale, no te vas a morir por un pinchamiento de una espinita. ¿Qué es eso? Apenas te sale sangre, pero sí es en el dedo. Sí, pero me duele. Dale, ese maricón. ¿Qué sangre tenés vos? Cero negativo. ¿Sabías que la sangre cero no existe? Que la letra correcta es O. O sea, existe sangre A, B, AB y O, no es cero. Por convención se le dice cero, pero no. ¿Y el RH de dónde viene? RH positivo, RH negativo. De los monitos, de los monos Rhesus. Rhesus se escribe RHU y lo que cuesta. De ese monito que hicieron los primeros experimentos nació el nombre RH positivo o negativo. Todo este lugar para nosotros. Mira lo que es. Pleno contacto con la naturaleza. Un día campestre con desayuno. Almorzamos un chivito. Acá tenemos para dejar la carpa y tiene también un dormi. Nosotros no nos quedamos, pero todo eso puede estar incluido. Si te venís acá, tenés todo incluido y un desayuno. Para comunicarte con este lugar te voy a dejar en descripciones el teléfono de Julio para que hagas la reserva antes, para que preguntes cómo llegar y que si tiene lugar, si tiene habitación y en qué fecha podés llegarte. Quizá el último tramo del camino pueda ser un poquito más difícil, pero no es para cualquier auto bajito. Eso sí, se complica un poco, pero Julio te puede ir a buscar a 2 kilómetros, que es la parada que está acá abajo. Se llama Balneario Abuela Teresa. Acá estamos haciendo este sendero. 15 minutos más o menos de caminata para llegar hasta el río. Aquí se pueden pescar algunas truchas. ¿Sabían cómo se llaman las truchas pequeñas, los bebés? Alevinos. Así es, señores. Miren lo que es este lugar. ¡Wow! ¡Vamos, que vamos, paseíto! ¡No olvides suscribirte!
Miren lo que es este lugar. Miren lo que es este lugar. Mira el perrito donde quedó. Escúchame, Julián. Sí. ¿Es hondo ahí? 3 metros. ¿Te va a tirar? Vamos a saltar. Dale. ¿Estás vivo? Bueno, no te voy a explicar todo. Tenés que venir y conocer personalmente. Un parador rural, unos días de campo, plena naturaleza. Esto se encuentra en el Camino del Peregrino. El Camino del Peregrino es el que une la localidad de Nono con el camino de Altas Cumbres. Si vienen desde Carlos Paz o de Córdoba, vienen por Altas Cumbres, toman el Camino del Peregrino, pasan la localidad de Villa Venegas y 2 kilómetros después se van a encontrar con el balneario Abuela Teresa. Ingresan por ahí, pasan el vado del balneario y 2 kilómetros después se encuentran con El Faldeo, que es este sitio que maravilloso, maravilloso. Voy a dejar en descripciones el teléfono de Julio por si se quieren comunicar, por si quieren encargar. Mira lo que es este lugar, por favor. Cualquier comentario lo pueden consultar con él. El último tramo del camino se complica un poquito para los autos que son más bajos. Es todo de tierra, todo el camino de tierra y tiene algunas piedras. Bueno, un lugar nuevo, un lugar que quizá, tal vez, a lo mejor no conocías. Y este canal sigue adelante gracias a la ayuda de algunos amigos que colaboran. Muchísimas gracias. Silvia Rivito, Gabriel Bruno, David Liandal. Gracias a todos ellos por la colaboración. Seguimos adelante. Muchos me preguntan, esta es la entrada del balneario Abuela Teresa. Muchos me preguntan por los sorteos del elefante y la jirafa. Eso se hace en un video en vivo. ¿Sí? También vamos a regalar un desayuno en el Café de Dublín, en Carlos Paz, en la costanera de Carlos Paz, para 2 personas. A los que hagan un comentario en este video, cualquier cosa. Ah, y tienen que estar suscritos. No sirven, no hay ganadores si no están suscritos al canal. Eso es obvio, ¿no? Obviamente. Quizás ya dejaron ustedes, me gusta la jirafa, quiero un elefante rojo, o un comentario en este canal o en este video, pero si no están suscritos, pasamos a otro mensaje que estén suscritos. Así que todavía tienen tiempo. Se suscriben y participamos por todos los sorteos. Esto ha sido Paseos y Destinos. Vamos que vamos, gracias a toda la gente. Un abrazo grande y nos vemos.